Hola chicos, en este video vamos a resolver algunos ejercicios de la serie número 11, Introducción a la Química Bioinorgánica. Elegí algunos ejercicios de los cuales el tema no se había tratado en el material que está disponible en el Moodle, entonces por eso decidí realizar estos ejercicios. Bien chicos, de esta serie número 11, que es la introducción a la química bioinorgánica, empezaremos con el ejercicio 6A, que dice: describa la estructura general de un aminoácido natural y de una proteína, estructura primaria. Considerando esas estructuras, identifica los grupos funcionales que pueden actuar como ligandos de cationes metálicos. Bien chicos, una proteína es un polímero con una secuencia específica de aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. En la figura podemos ver el enlace peptídico. Los aminoácidos son pequeñas moléculas orgánicas que contienen al menos un grupo amino o un grupo carboxilo unidos al mismo átomo de carbono. Los aminoácidos difieren unos de otros por sus cadenas laterales o grupos R que varían en estructura, tamaño y carga eléctrica. La estructura general de un aminoácido consiste por un grupo R o cadena lateral unido al carbono alfa, y es diferente para cada aminoácido. El carbono alfa es por lo tanto un centro quiral. Bien chicos, como lo mencioné anteriormente, el carbono alfa es un centro quiral. Entonces, debido al ordenamiento tetraédrico de los orbitales de enlace alrededor del átomo de carbono alfa, los cuatro grupos diferentes pueden ocupar dos ordenamientos distintos en el espacio, uno levo y otro dextro. Si se pone el grupo carboxilo en la parte superior y la cadena variable hacia abajo, si el grupo amino está a la izquierda sería L o levo, y si está a la derecha sería D o dextro. Todos los aminoácidos que aparecen en las proteínas son del tipo levo. Solo se han encontrado de aminoácidos en pocos péptidos, generalmente pequeños, que se incluyen péptidos de las paredes celulares bacterianas. Bien chicos, de las diferentes proteínas que se pueden encontrar, existen las metaloproteínas, que son proteínas que contienen uno o más iones metálicos, desarrollando una amplia variedad de funciones específicas. Las posiciones de enlace principales para los iones metálicos son proporcionadas por los aminoácidos que forman las proteínas. Las posiciones de unión van desde los carbonilos peptídicos del esqueleto a las cadenas laterales que proporcionan complejidades más específicas. Por ejemplo, en la primera figura que vemos en la 3, el aspartato y el glutamato prefieren una particular afinidad para los iones metálicos específicos. Estos dos proporcionan un grupo carboxilato y puede utilizar uno o ambos átomos de oxígeno como donadores para la coordinación del calcio. También encontramos la histidina, que contiene un grupo imidazol con dos sitios de coordinación. El átomo más común y el átomo menos común, que es un ligante importante para el hierro, el cobre y el zinc, como lo podemos observar en la figura número 4. También en la figura número 5 vemos que la cisteína tiene un átomo de azufre de tiol, que se espera que no sea protonado, o sea un tiolato, cuando se involucra en la coordinación metálica. Es un ligante para el hierro, el cobre y el zinc, así como para metales tóxicos como el mercurio y el cadmio. También podemos observar en la figura 6 la metionina, que contiene un grupo donador tioéter blando que se estabiliza al hierro 2 y al cobre 1. Y en la figura 7 podemos ver la tirosina, que puede desprotonarse para proporcionar un átomo dador fenolato, que es un buen ligante para el hierro 3. Bien chicos, el inciso B dice: describa las otras estructuras de las proteínas, la secundaria, terciaria y cuaternaria. ¿Qué papel juegan las interacciones intermoleculares que ha estudiado durante el curso, en especial la unión de puente de hidrógeno? Para seguir un orden, en esta vamos a hablar de la estructura primaria que nos habló en el inciso A. Bueno,
La estructura primaria de las proteínas es la secuencia de una cadena de aminoácidos. Viene determinada por el número de aminoácidos presentes y el orden en el que están enlazados. Las posibilidades de estructuración a nivel primario son prácticamente ilimitadas debido a que existen 20 aminoácidos y el número de estructuras posibles viene dado por las variaciones con repetición. Independientemente de la longitud de la cadena polipeptídica, siempre hay un extremo amino terminal y un extremo carboxilo terminal. Por convención, la secuencia de una proteína se lee a partir de su extremo amino. Ya la estructura secundaria es un poco más compleja. En esta se caracteriza por el plegamiento de la cadena polipeptídica adaptada gracias a la formación de puentes de hidrógeno entre los átomos que forman el enlace peptídico. Los puentes de hidrógeno se establecen entre los grupos carboxilo y amino del enlace peptídico, siendo el carboxilo hace el aceptor de hidrógenos y el amino como el dador de hidrógenos. De esta forma, la cadena polipeptídica es capaz de adaptar conformaciones de menor energía libre y por tanto adquiere una mayor estabilidad. Bien, dentro de la estructura secundaria se pueden distinguir dos tipos de conformaciones, que son las regiones alfa hélices y la región beta laminar. Las regiones alfa hélices de un polipéptido proporcionan movilidad porque actúan como resortes o tornillos y son importantes para convertir procesos que suceden en un sitio metálico en cambios conformacionales. Esta estructura es periódica y en ella cada enlace peptídico puede establecer dos puentes de hidrógeno. La región beta laminar confiere rigidez y puede proporcionar deformaciones para modificar las propiedades del ion metálico. Cuando la cadena principal de un polipéptido se estira al máximo, que permite que sus enlaces covalentes se adaptan a una configuración espacial denominada estructura beta. En esta estructura, las cadenas laterales de los aminoácidos se sitúan de tal forma alternante a la derecha y a la izquierda del esqueleto de la cadena polipeptídica. Las estructuras beta de las distintas zonas de una misma cadena polipeptídica pueden interaccionar entre sí mediante puentes de hidrógeno, dando lugar a estructuras laminares llamadas formas hojas beta. En la figura de arriba podemos observar las estructuras alfa hélice en la parte superior y en la parte inferior la estructura beta laminar. La estructura terciaria se llama a la disposición tridimensional de todos los átomos que componen la proteína. La estructura terciaria de una proteína es la responsable directa de sus propiedades biológicas, ya que la disposición espacial de los distintos grupos funcionales determina su interacción con los diversos ligandos. Se distinguen dos tipos de estructura terciaria. La primera es proteínas con estructura terciaria de tipo fibrosa, en las que una de las dimensiones es mucho mayor que las otras dos, por ejemplo el colágeno, la queratina o la fibroína. En la imagen superior derecha podemos ver un ejemplo y las proteínas con estructura terciaria del tipo globular son las más frecuentes, en las que no existe una dimensión que predomine sobre las demás y su forma es aproximadamente esférica, y un ejemplo de esta sería la mioglobina. Bueno, para la estructura cuaternaria, cuando la proteína consta más de una cadena polipeptídica, es decir, cuando se trata de una proteína oligomérica, decimos que tiene estructura cuaternaria. La estructura cuaternaria se debe considerar primero el número y la naturaleza de las distintas subunidades o monómeros que integra el oligómero, y segundo, la forma en que se asocian en el espacio para dar lugar al oligómero. En proteínas con estructura terciaria tipo fibroso, la estructura cuaternaria resulta de la asociación de varias hebras para formar una sola fibra. Por ejemplo, la alfa-queratina del cabello y el fibrinógeno de la sangre presentan 3 hebras de cada fibra. La fibroína de la seda presenta varias hebras con estructuras de hojas beta orientadas de forma antiparalela. Cuando varias proteínas con estructura terciaria del tipo globular se asocian para formar una estructura del tipo cuaternario, los monómeros pueden ser
primero, exactamente iguales como en el caso de la exoquinasa. Segundo, muy parecidos como en el caso de la lactato deshidrogenasa, con estructura distinta pero con la misma función como en el caso de la hemoglobina, o con estructura y funcionamiento distinto, que una vez asociados forman una unidad funcional como es el caso de la aspartato transcarbamilasa, una enzima con 6 subunidades con actividad catalítica y 6 con actividad reguladora. Las fuerzas que estabilizan la estructura terciaria de una proteína se establecen entre las distintas cadenas laterales de los aminoácidos que la componen a la proteína. Los enlaces propios de la estructura terciaria pueden ser de dos tipos, covalente y no covalente. Bueno, para los enlaces covalentes se pueden deber primero a la formación de un puente disulfuro en cadenas laterales de cisteína, como observamos en la imagen a la izquierda, o la formación de un enlace de tipo amida. Los enlaces no covalentes pueden ser de 4 tipos. Primero, de fuerzas electrostáticas entre cadenas laterales ionizadas con cargas de signo opuesto, puentes de hidrógeno entre las cadenas laterales de aminoácidos polares. Tercero, interacciones hidrofóbicas entre cadenas laterales apolares. Y cuarto, fuerzas de polaridad debidas a interacciones dipolo-dipolo. La estructura cuaternaria, pues las fuerzas que mantienen unidas a la estructura cuaternaria son en líneas generales las mismas que estabilizan la estructura terciaria. Las más abundantes son las interacciones débiles del tipo electrostáticas y puentes de hidrógeno, aunque en algunos casos, como en la inmunoglobina, la estructura cuaternaria se mantiene mediante puentes de sulfuro. De esta manera podemos observar que todas las cosas que vimos anteriormente son muy importantes en el tema de las estructuras de las proteínas. Bien, chicos, la pregunta 9 dice: en muchos casos el elemento esencial hierro participa de la actividad biológica de proteínas a través de grupos prostéticos. Para este tipo de proteínas indique A. Ejemplos de proteínas que poseen grupos prostéticos para coordinar el hierro. Bien, primero que todo, un grupo prostético es el componente no aminoacídico que forma parte de las estructuras de las proteínas. El grupo hemo es un grupo prostético que forma parte de diversas proteínas, entre las cuales se destaca la hemoglobina, que consiste en un ion de hierro 2+ ferroso contenido en el centro de un heterociclo orgánico llamado porfirina, que consiste en 4 grupos pirólicos unidos entre sí por puentes metileno. La hemoglobina es la proteína de transporte de oxígeno encontradas en las células especiales conocidas como eritrocitos o células rojas de la sangre. Por lo general, un litro de sangre humana contiene unos 150 gramos de hemoglobina. Otro ejemplo sería la mioglobina, que es una proteína de hierro que coordina al oxígeno reversiblemente y controla su concentración en los tejidos. La molécula contiene varias regiones de alfa hélice, lo cual implica movilidad con el único grupo prostético de hierro porfirina localizado en una hendidura entre las hélices. También podemos encontrar como otro ejemplo la desoximioglobina, que es de color rojo azulado y contiene al hierro 2, y en el estado de oxidación 2 se une al oxígeno para dar la oximioglobina, que es de un color rojo intenso. En la figura a mano derecha podemos ver el ejemplo del grupo hemo coordinado por 4 enlaces al hierro. El inciso B dice: la estructura base de los respectivos grupos prostéticos. En la hemoglobina, el átomo de hierro se encuentra en el centro del anillo de porfirina y tiene 6 valencias. El hierro está unido al nitrógeno de los 4 anillos de pirrón. Su quinta valencia se une al nitrógeno de una histidina proximal y la sexta está ocupada por una histidina distal o por el oxígeno. Se encuentran residuos de histidina de las cadenas polipeptídicas que se enlazan al átomo de hierro y se designan como histidinas proximales, ya que están cerca del grupo hemo, y la histidina distal se encuentra lejos del grupo hemo.
El grupo hemo está compuesto por un átomo de hierro y un anillo orgánico heterociclo de gran tamaño denominado porfirina, es decir, un tetrapirrol cíclico en los que los 4 anillos de pirrol están unidos entre sí por enlaces metileno, y en el centro de este anillo se encuentra el hierro. El quinto ligante con el cual se le coordina con el hierro lo proporciona una N-histidina de la hélice F, y la sexta posición es el lugar en el cual se coordina el oxígeno. El inciso C dice: el entorno de coordinación de los cationes metálicos en el grupo prostético aislado, y D, el entorno de coordinación de los cationes metálicos cuando el grupo prostético se encuentra unido a las proteínas indicadas anteriormente. Bien, cuando el grupo prostético se encuentra aislado, el entorno de coordinación es plano cuadrado, como se puede observar en la figura, en donde se observa una distribución en forma de cuadrado de los nitrógenos situados en un plano. Pero cuando el entorno de coordinación se encuentra unido a las proteínas, el grupo prostético se encuentra unido a las proteínas, como la hemoglobina o la mioglobina. El hierro se encuentra en un entorno octaédrico, proporcionados por las histidinas proximal de la hélice F, y la sexta posición es el lugar coordinado, es el lugar donde se coordina el oxígeno, como podemos ver en la figura a mano derecha. Bueno chicos, la pregunta 11A dice: indique qué son las quelatoterapias y menciona algunos ejemplos concretos. Bien, la quelatoterapia consiste en la selección y diseño de agentes quelantes adecuados para corregir concentraciones no fisiológicas de iones metálicos cuando se está en una situación de desequilibrio, ya sea por la presencia de un ion metálico esencial en exceso o por la presencia de un ion metálico tóxico vía formación de complejos. Los agentes quelantes requieren una serie de características desde el punto de vista de coordinación que permitan que puedan realizar su función al administrarlo al paciente. La quelatoterapia se utiliza para intoxicaciones que se producen por una exposición externa, como puede ser la intoxicación por metales pesados, y también se utiliza como parte del tratamiento en enfermedades en las que se produce cuando un desequilibrio interno se produce toxicidad. Ejemplos de estos últimos puede ser la sobrecarga de hierro, una enfermedad llamada hemocromatosis, la enfermedad de Wilson, las enfermedades neurodegenerativas donde los desequilibrios de iones influyen en el progreso de la enfermedad, e intoxicaciones por uranio. Unos ejemplos concretos podemos decir la desferroxioxamina, o más conocido como el desferral, el cual es un ligante y un agente muy exitoso para la sobrecarga de hierro. La administración de este tipo de ligantes ayuda a retener el hierro y permite su expulsión. El hierro es potencialmente un elemento muy tóxico, a pesar de que su enorme importancia, sobre todo por la capacidad para producir radicales perjudiciales al reaccionar con el oxígeno, y sus niveles son normalmente controlados por sistemas reguladores. Por otra parte, un caso especial de terapia de quelación es el tratamiento de individuos que han sido contaminados con plutonio después de la exposición a armas nucleares. En sus estados comunes de oxidación, el plutonio 4 y el plutonio 3 tienen densidades de carga similares al hierro 3 y al hierro 2, por lo cual se han desarrollado ligantes de quelación como el 3,4,3 Limac, que se observa a mano derecha, que contiene 4 grupos catecol. El inciso B dice: menciona ejemplos de complejos de platino con actividad antitumoral, indicando algunas relaciones importantes entre sus estructuras y mecanismos de reacción. Bien, nosotros sabemos que el cáncer es un término que comprende un gran número diferentes de tipos de enfermedades, y todos caracterizados por la duplicación incontrolada de células transformadas que abruman la operación normal del cuerpo. El principio en el que se basa su tratamiento consiste en aplicar medicamentos que destruyen selectivamente estas células malignas. La acción extraordinaria del complejo cisplatino se descubrió en 1964. Este ha sido un mecanismo exitoso para el tratamiento de muchas formas de cáncer, en particular el cáncer testicular, para el cual el índice de éxito se acerca al 100%. En esta se pueden encontrar isómeros geométricos.
el transplatino es inactivo, mientras que el isómero cis es el componente activo. Se piensa que la base molecular fundamental de la acción quimioterapéutica del cisplatino es la formación de un complejo estable entre el platino 2+ y el ADN. El cisplatino se administra al torrente sanguíneo del paciente y debido a las altas concentraciones de cloruro del plasma tiende a permanecer como una especie neutra de cloro. Una vez se sujeta a bajas concentraciones de cloruro dentro de la célula, los ligantes cloruros se pierden del complejo y las especies catiónicas resultantes son atraídas electrostáticamente hacia el ADN y el fragmento platino y amino queda coordinado a los átomos de nitrógeno de las bases nucleares. La complejación con platino hace que la hélice se desdoble y se desenrolle parcialmente. Se piensa que esto vuelve al ADN incapaz de duplicarse o repararse y de ser reconocido por proteínas conocidas como proteínas de grupo de alta movilidad que se unen para doblar el ADN. La célula puede programarse para morir como en un proceso conocido como apoptosis. Pero a pesar de su eficiencia, el cisplatino tiene efectos secundarios como causa un daño grave a los riñones. Es por esto que se han desarrollado otros tipos de medicamentos como el carboplatino, que también se utiliza en la quimioterapia para el tratamiento de varios tipos de cáncer, principalmente tumores de ovarios, pulmones y cuello y cerebro. Y estos presentan pocos efectos secundarios en comparación con el compuesto cisplatino. Tanto el cisplatino como el carboplatino y el oxaliplatino interactúan con el ADN. Bien chicos, la pregunta 13 dice, describa brevemente qué es un biomineral y cómo se forman naturalmente. Bueno, un biomineral es un sólido inorgánico depositado en sistemas biológicos. Los biominerales contienen un 10% de la materia orgánica. De los 20 a 25 elementos esenciales por los organismos vivos, el hidrógeno, carbono, oxígeno, magnesio, silicio, fósforo, azufre y calcio son los constituyentes más comunes de los 70 tipos diferentes de biominerales terrestres. De estos elementos, el calcio se distingue por estar ampliamente extendido y es constituyente de huesos, dientes y conchas. Los compuestos de calcio se utilizan en exoesqueletos, huesos, dientes y otros elementos, y algunos organismos usan cristales de magnetita como lújula, y las plantas producen elementos protectores basados en la sílice. Los biominerales pueden ser redes covalentes infinitas o iónicas. Los covalentes incluyen los silicatos que aparecen extensamente en el mundo vegetal. Las hojas e incluso plantas enteras a menudo están cubiertas por espinas o cabellos de sílice que las protegen de los herbívoros. Los biominerales iónicos se basan fundamentalmente en sales de calcio y aprovechan la gran energía de red y bajas solubilidades de estos compuestos. Bueno, la formación de biominerales incluye la siguiente jerarquía de mecanismos de control. Primero, un control químico que depende de la solubilidad, la supersaturación y la nucleación. Segundo, un control espacial que depende del confinamiento del crecimiento cristalino por límites como células, compartimentos e incluso proteínas. El tercero es el control estructural. La nucleación se favorece en una cara específica del cristal. Cuarto, el control morfológico. El crecimiento del cristal se limita por fronteras impuestas por el material orgánico que crece con el tiempo. Y quinto es el control constitucional, entretejido de materiales orgánicos e inorgánicos para formar una estructura de orden superior, ya como el hueso. Bien chicos, el inciso B dice, menciona algunos ejemplos porque la mayoría de los biominerales contienen cationes alcalino-térreos. Bien, como ejemplos podemos mencionar el carbonato de calcio, que es la calcita o aragonita, y es el material presente en las conchas de mar y cáscaras de huevo. Esos minerales persisten mucho tiempo después de que el organismo ha muerto. También podemos dar como ejemplo el fosfato de calcio o la hidroxiapatita, que es el componente mineral de los huesos y de los dientes. Las diferentes propiedades de los huesos encontrados entre las especies, como la rigidez, se produce al variar la cantidad de un componente orgánico, mayoritariamente una proteína fibrosa llamada colágeno, con el que se asocia la hidroxiapatita. Se encuentran relaciones hidroxiapatita-colágeno altas en grandes animales marinos, mientras que los animales que necesitan agilidad y elasticidad tienen relaciones bajas.
Bien. En la pantalla podemos ver unos cristales individuales que sostienen organismos como son las diatomeas y los organismos radiolarian, que tienen esqueletos de jaula de sílice, como podemos observar en la primera figura. También los cristales de calcita son parte del dispositivo sensor de la gravedad que se encuentra en el oído interno. Cualquier cambio en aceleración que les haga mover manda una señal eléctrica al cerebro. Los cristales, como se pueden observar, son uniformes en tamaño y tienen una forma ahusada, de tal modo que se mueven uniformemente sin quedar enganchados entre sí. También podemos encontrar cristales de magnetita, óxidos de hierro, que se hallan en diversas bacterias magnetotácticas. Estas les permiten nadar siempre en dirección descendente para mantener su entorno químico durante condiciones turbulentas. Estas microbrújulas, entre las diversas especies existen variaciones considerables en tamaño y forma, pero dentro de cualquier especie los cristales formados en vesículas magnetosomales son uniformes. De los elementos mayoritarios encontramos cationes de los metales alcalino-tierras, además cationes como el calcio y el magnesio son muy esenciales, por lo cual es común encontrarlos en estos biomateriales. Bien chicos, el inciso C dice, teniendo en cuenta que la fase inorgánica de los tejidos óseos es la hidroxiapatita, la fórmula que vemos en la pantalla, cuya estructura relativamente abierta facilita procesos de sustitución, indique posibles causas para los siguientes hechos. El primero dice, las pastas dentales contienen fluoruro para proteger a los dientes del ataque ácido de algunos componentes de los alimentos. Bien. El fluoruro proviene de la caries dental porque evita la desmineralización e inhibe la actividad bacterial de la placa dental. El esmalte y la dentina son sustancias compuestas por hidroxiapatita, que es un fosfato de calcio. Los ácidos presentes en la comida o producidos por la actividad bacteriana en la descomposición de la comida disuelven esta hidroxiapatita, mientras que los iones fluoruro forman fluorapatita con el esmalte dental, que es menos soluble en los ácidos que la hidroxiapatita. Además, cuando las bacterias toman los iones fluoruros del medio, estos interrumpen la actividad enzimática y reducen la producción de los ácidos. El inciso 2 dice, exposiciones prolongadas a exceso de cadmio 2 genera una gran fragilidad y deformación de los tejidos óseos. Bien, al tener mucha similitud con el calcio 2+, el cadmio 2 se incorpora a los tejidos óseos originando gran fragilidad y deformaciones dolorosas. Los radios iónicos son muy similares entre el radio del cadmio y el radio del calcio, como lo vemos en pantalla. El estado de valencia es el mismo, 2+, resultando un poder polarizante muy similar. Esto justifica la similitud entre estos dos iones. Para la intoxicación de cadmio se usa en la terapia de quelación los agentes quelantes EDTA y DMSA.